Hermanos y hermanas en el Espíritu, es un honor compartir con ustedes este espacio de reflexión profunda, donde nos dejaremos guiar por la luz eterna de una de las almas más luminosas que ha pisado esta tierra, nuestra venerada Santa Teresa de Jesús. Ella, con su perspicacia espiritual inigualable y su amor apasionado por lo divino, no solo nos abrió las puertas a las moradas interiores del alma, sino que también nos legó un mapa detallado para navegar por los desafíos y las trampas sutiles que pueden presentarse en nuestro camino hacia una comunión más íntima con el Creador. Santa Teresa, en los últimos tramos de su existencia terrenal, con una sabiduría destilada por años de entrega y oración, discernió una serie de velos apenas perceptibles, esas pequeñas grietas en la armadura del alma que, sin ser pecados escandalosos, impiden una total y radiante unión con la presencia viva de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Ella comprendió, con una lucidez asombrosa, que la perfección no reside únicamente en evitar los grandes males, sino en purificar hasta el último rincón de nuestro ser, desechando incluso las más finas capas de autoengaño que nos alejan de la plenitud del amor divino. Hoy, con el corazón abierto y la mente atenta, nos embarcaremos en la exploración de 7 trampas espirituales, 7 actitudes o inclinaciones que, de manera sigilosa, pueden socavar la autenticidad de nuestra fe y estancar nuestro progreso hacia una vida más plena en Dios. No estamos hablando aquí de las transgresiones evidentes que todos reconocemos, sino de esas sombras que se esconden en los rincones de nuestra conciencia, esas pequeñas concesiones que hacemos a nuestro ego y que pueden, con el tiempo, erosionar los cimientos de nuestra vida espiritual. Son como pequeñas fugas en una vasija que, aunque imperceptibles al principio, con el tiempo vacían por completo su contenido. La perspicacia de Santa Teresa nos invita a una introspección valiente, a mirar más allá de lo superficial y a confrontar aquello que, aun presentándose con una vestidura piadosa, nos impide entregarnos por completo. La primera de estas trampas que Santa Teresa nos ayudaría a identificar es lo que podríamos llamar la humildad decorativa. Esta se manifiesta como una falsa modestia, una exhibición sutil de nuestra propia insignificancia o debilidad, no con el propósito de glorificar a Dios, sino para buscar la simpatía o el halago de los demás. Es un disimulo ingenioso, un querer ser vistos como humildes para ganar admiración, como el comerciante que baja los precios de sus productos para atraer clientes, aunque internamente se regocije por el efecto causado. La verdadera humildad, como nos enseñó Teresa, no necesita ser proclamada ni exhibida. Es una disposición interna del corazón que se olvida de sí misma para solo mirar a Dios y al prójimo. Ella nos recordó que la humildad es la verdad, y la verdad es reconocer nuestra total dependencia de Dios en todo. Esta humildad decorativa es una barrera formidable, pues nos aferra a la opinión ajena en lugar de anclar nuestra valía en la mirada amorosa del Padre. El segundo punto a discernir es la paciencia selectiva. Esta se revela cuando demostramos una admirable capacidad de soportar las adversidades que nos son ajenas o las pruebas que no tocan directamente nuestros intereses más profundos. Podemos ser un faro de calma y serenidad ante los problemas de un vecino o ante las demoras en el transporte público. Pero cuando la dificultad golpea nuestra puerta personal, cuando la espera se alarga en aquello que anhelamos, nuestra compostura se desvanece rápidamente, dando paso a la impaciencia y a la frustración. Santa Teresa, quien conoció el sufrimiento y la incomprensión en carne propia, nos instó a abrazar la cruz con amor y a confiar plenamente en los tiempos divinos. La paciencia auténtica no discrimina. Es una virtud que permea cada aspecto de nuestra existencia, enseñándonos a aceptar la voluntad de Dios en todo momento, incluso cuando ésta difiere de nuestros planes o expectativas. Esta paciencia selectiva es una forma de resistencia velada a la soberanía de Dios en nuestra vida. El tercer engaño en este camino es la generosidad con reservas. Se trata de ofrecer nuestro tiempo, nuestros talentos o nuestros bienes materiales con una mano, mientras la otra mantiene un inventario mental de lo que hemos dado, esperando implícitamente una retribución, un reconocimiento o al menos una exención de futuras responsabilidades.
No es la entrega desinteresada y jubilosa que surge del amor, sino un intercambio calculador, una inversión con la expectativa de un retorno, ya sea terrenal o espiritual. Es como un inversor que, al donar una cantidad a una causa benéfica, ya está pensando en la exención de impuestos o en el prestigio social que le conferirá esa acción. Nuestra Santa Madre, Teresa, nos animó siempre a la liberalidad del corazón, a darnos sin medida, sin esperar nada a cambio más que la complacencia de Dios. La verdadera generosidad es un río que fluye sin pedir nada a cambio, regando la tierra fértil de la caridad pura. Esta generosidad con reservas es un obstáculo, pues ata nuestra libertad de espíritu a un contable invisible que siempre espera saldar cuentas. El cuarto sendero que Santa Teresa de Jesús nos invita a iluminar con la luz de la introspección es el de la prisa espiritual encubierta. Esta no se manifiesta como una simple impaciencia por alcanzar una meta externa, sino como una ansiedad interna por ver resultados inmediatos en nuestro progreso espiritual o en la manifestación de la voluntad divina. Es la creencia tácita de que, por nuestra devoción o nuestros esfuerzos, Dios debería actuar según nuestro cronograma, o que el crecimiento en la santidad es un proceso que se puede acelerar a voluntad. Podemos sentirnos frustrados cuando las oraciones parecen no ser escuchadas al instante, o cuando no experimentamos consuelos sensibles a la velocidad que deseamos. Es como el agricultor que siembra una semilla y al día siguiente desentierra la tierra para ver si ya germinó, impaciente por la cosecha. Santa Teresa, con su profunda experiencia de los tiempos divinos, nos enseñó que la vida espiritual es un proceso de maduración, una obra de alfarero donde Dios moldea pacientemente el barro de nuestra alma. Nos instó a la confianza plena y a la entrega serena, sabiendo que el Señor obra siempre en el momento y de la manera más conveniente para nuestra salvación. La prisa espiritual encubierta es un impedimento, pues nos impide descansar en la providencia divina y nos arroja a la inquietud de nuestro propio yo. El quinto sutil desvío es lo que denominaremos la empatía condicionada. Esta se disfraza de compasión y cercanía hacia el sufrimiento ajeno, pero en realidad solo se activa cuando la persona que padece guarda alguna afinidad con nosotros, ya sea ideológica, social o personal. Podemos sentir una profunda lástima por las dificultades de un colega con quien compartimos pasiones, o por la desgracia de alguien cuya historia nos parece justa de compadecer. Sin embargo, cuando el sufrimiento golpea a aquellos que nos son ajenos, que piensan diferente, o que no encajan en nuestro círculo de afectos, nuestra capacidad de conmovernos disminuye o incluso desaparece. Es como el médico que solo siente genuina preocupación por sus pacientes favoritos, mientras que a los demás los atiende con frialdad profesional. Santa Teresa nos urgió a extender nuestra caridad a todos, sin distinción, viendo en cada prójimo la imagen de Cristo. La verdadera empatía es universal, abarca a toda la humanidad y se traduce en una acción desinteresada por aliviar el dolor, sin importar quién lo padezca. Esta empatía condicionada es una barrera, pues fragmenta el cuerpo místico de Cristo y nos impide amar como Él nos amó, sin límites ni preferencias. El sexto punto de atención en nuestra jornada es el de la conformidad perezosa. Esta se manifiesta como una aceptación pasiva de nuestra situación espiritual actual, una falta de anhelo por un crecimiento más profundo, justificada bajo el pretexto de la prudencia o de evitar excesos. Podemos decirnos a nosotros mismos que ya estamos haciendo lo suficiente, que Dios no pide imposibles, o que no hay que ser demasiado extremistas en la vida de oración o en el servicio. Esta actitud nos lleva a una mediocridad espiritual confortable, donde evitamos los retos que nos sacarían de nuestra zona de comodidad y nos llevarían a una entrega más radical a Dios. Es como un estudiante que, con la capacidad de obtener calificaciones sobresalientes, se conforma con apenas aprobar, argumentando que lo importante es pasar. Santa Teresa, con su espíritu insaciable de unión con Dios, jamás se contentó con la tibieza. Nos desafió a buscar siempre más, a no poner límites a la generosidad divina ni a nuestra propia respuesta al amor de Dios. La conformidad perezosa es una trampa,
pues nos adormece en una ilusión de seguridad, privándonos de la plenitud y la aventura que Dios tiene preparada para cada alma que se lanza sin reservas a su encuentro. Querido buscador de la verdad, este es un camino fascinante, ¿no crees? Un viaje que nos invita a mirar hacia adentro con valentía y a descubrir dónde podemos pulir un poco más nuestro corazón para que resplandezca ante Dios. Si este video te ha tocado el alma, aunque sea un poquito, y sientes que te está ayudando a ver la vida espiritual desde una nueva perspectiva, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es el gesto más bonito que puedes tener con esta comunidad. Y ahora me encantaría escucharte. En lugar de solo decirme, me gustó el video, te propongo un pequeño desafío. Piensa en alguna situación de tu día a día, de tu interacción con los demás o de tu propia vida interior, donde hayas podido identificar alguna de estas sombras sutiles de las que hemos hablado: la humildad decorativa, la paciencia selectiva, la generosidad con reservas, la prisa espiritual encubierta, la empatía condicionada o la conformidad perezosa. Cuéntanos brevemente, ¿cómo crees que esa sombra te ha afectado o te ha impedido un mayor crecimiento? Y lo más importante, ¿qué pequeña acción, inspirada en Santa Teresa, podrías empezar a hacer hoy para iluminarla? Anímate a compartirlo en los comentarios, porque tu experiencia puede ser la chispa que otro hermano necesita para encender su propia luz. El séptimo y último sendero que nuestra incomparable Santa Teresa de Jesús nos invita a transitar con especial atención es el de la devoción de fachada. Esta se manifiesta como una observancia impecable de las formas externas de la piedad, la asistencia regular a los ritos sagrados, el cumplimiento estricto de las normas religiosas, la participación activa en grupos eclesiásticos e incluso el uso de un lenguaje cargado de términos espirituales. Sin embargo, detrás de esta cuidada apariencia, el corazón permanece, en cierta medida, inmutable, sin una verdadera transformación interior, sin un amor ardiente que impulse estas acciones. Es como una casa hermosamente decorada por fuera, con un jardín impecable y una fachada pintada con esmero, pero cuyo interior está desordenado, lleno de telarañas y sin la calidez de un hogar habitado plenamente. La devoción de fachada es peligrosa porque nos puede dar una falsa sensación de seguridad espiritual, haciéndonos creer que estamos en el camino correcto solo por cumplir con las apariencias, mientras que nuestra relación personal e íntima con Dios languidece. Santa Teresa, con su radicalidad evangélica, nos enseñó que lo que verdaderamente importa es la pureza de intención, la sinceridad del corazón y la entrega total a la voluntad de Dios, que se traduce en una vida de caridad y desprendimiento. Ella insistía en que la oración no es un mero recitar de palabras, sino una conversación amorosa de amistad con aquel que sabemos nos ama. La auténtica devoción nace de un amor profundo y transforma el ser desde lo más íntimo, no se contenta con la mera apariencia. Esta trampa es un serio impedimento, ya que nos ancla en la superficialidad, impidiéndonos experimentar la verdadera libertad y alegría que proviene de un corazón verdaderamente unido a Cristo. Ahora, profundizando en las raíces más hondas de estas 7 sutiles desviaciones, Santa Teresa nos diría que se pueden rastrear hasta 3 inclinaciones fundamentales del alma humana, que actúan como hilos invisibles tejiendo estas complejas trampas. Estas 3 raíces están intrínsecamente conectadas y a menudo se alimentan mutuamente, creando un laberinto en el que el alma puede perderse si no ejerce un discernimiento constante y valiente. Para Teresa, el camino a la santidad no era un mero cumplimiento de mandamientos, sino una purificación constante del corazón para amar a Dios con todo el ser, y esto implicaba mirar de frente aquello que nos impedía esa entrega total. La primera de estas raíces profundas es el apego secreto a la propia voluntad. Esta no es la rebeldía abierta contra los mandamientos divinos, sino una sutil preferencia por nuestros planes, nuestros deseos y nuestras ideas, incluso cuando creemos estar buscando la voluntad de Dios. Se manifiesta en la dificultad para aceptar las contrariedades, en la insistencia porque las cosas se hagan a nuestra manera,
o en el descontento, cuando la providencia nos lleva por caminos que no habíamos trazado. Es como un artesano que recibe instrucciones para una obra, pero secretamente altera el diseño para que se adapte mejor a su propia visión o comodidad. Santa Teresa, cuya vida fue un constante «hágase tu voluntad», nos enseñó que la verdadera libertad y la paz del alma se encuentran únicamente en el abandono confiado en las manos de Dios. Cada vez que anteponemos nuestra voluntad, por muy buenas intenciones que tengamos, estamos erigiendo un pequeño ídolo en nuestro corazón, impidiendo que Dios reine plenamente en nosotros. Este apego es un obstáculo formidable, porque nos mantiene girando en torno a nuestro propio ego, en lugar de centrarnos en aquel que es el verdadero centro de nuestra existencia. La segunda raíz, estrechamente ligada a la anterior, es una resistencia inconsciente al sufrimiento o la cruz. No hablamos aquí del rechazo explícito al dolor, sino de una tendencia a buscar siempre la comodidad, a esquivar cualquier tipo de incomodidad, sacrificio o contrariedad que se presente en nuestro camino espiritual o en nuestra vida cotidiana. Esta resistencia se disfraza a menudo de prudencia o de cuidado personal, pero en el fondo es un temor a la purificación que trae consigo la adversidad. Podemos lamentarnos excesivamente por pequeñas molestias, buscar atajos para evitar esfuerzos, o quejarnos constantemente de las dificultades, sin reconocer en ellas una oportunidad de crecimiento y de unión con Cristo crucificado. Es como un alpinista que sueña con la cima de la montaña, pero se niega a enfrentar las pendientes rocosas y los vientos gélidos del ascenso, prefiriendo quedarse en la comodidad del campamento base. Santa Teresa abrazó la cruz como el camino más seguro hacia la unión divina. Entendió que el sufrimiento, aceptado con amor y ofrecido a Dios, es un medio poderoso de purificación y de identificación con Cristo. Huir del sufrimiento, en sus formas sutiles, nos priva de gracias inmensas y nos mantiene en un estado de inmadurez espiritual, impidiendo que nuestra fe se fortalezca a través de la prueba. Adelante entonces. Con gusto te presento el cuarto bloque, adentrándonos aún más en las profundidades que Santa Teresa nos invita a explorar para una vida espiritual más auténtica. Continuamos nuestro viaje de introspección, guiados por la incomparable sabiduría de Santa Teresa de Jesús. Hemos explorado ya 7 desviaciones sutiles y 2 de las raíces profundas que las sustentan. Ahora nos enfocaremos en la tercera y última de estas raíces fundamentales, que según la perspectiva teresiana, pueden impedir nuestra total entrega y unión con Dios. Esta raíz, a menudo la más insidiosa por su naturaleza engañosa, es la que nuestra Santa Madre nos urge a desenmascarar para alcanzar la verdadera libertad del espíritu. La tercera, y quizás la más compleja de las raíces profundas, es la búsqueda inconsciente de consolaciones en lugar del Consolador mismo. Esta no es la legítima alegría que Dios nos otorga en el camino espiritual, ni el consuelo que experimentamos en la oración sincera. Más bien, se trata de una inclinación sutil del alma a apegarse a los sentimientos agradables, a las experiencias emotivas de la fe, a las visiones o revelaciones, o incluso al sentimiento de bienestar que nos produce el cumplimiento de nuestras prácticas religiosas. Cuando estas consolaciones se convierten en el fin último de nuestra búsqueda espiritual, en lugar de ser un medio para acercarnos más a Dios, caemos en esta trampa. Es como el viajero que se enamora del paisaje hermoso de una posada y se queda allí, olvidando que su verdadero destino es la ciudad lejana a la que se dirigía. Queremos el abrazo de Dios, pero a veces, sin darnos cuenta, nos apegamos más al sentir el abrazo que a la persona que nos abraza. Santa Teresa, quien conoció las arideces más profundas del alma y las más sublimes experiencias místicas, siempre advirtió sobre el peligro de apegarse a los dones de Dios más que al dador de los dones. Ella nos enseñó que el amor verdadero no busca la recompensa sensible, sino la voluntad del amado, incluso en medio de la sequedad espiritual o de la prueba. Cuando nuestra fe se sustenta principalmente en las consolaciones, se vuelve frágil y vulnerable. Cuando éstas desaparecen, como inevitablemente ocurre en el camino espiritual, pues Dios permite arideces para purificarnos,
nuestra fe puede tambalearse, llevándonos a la desmotivación, al desánimo o incluso al abandono de la práctica espiritual. La búsqueda inconsciente de consolaciones es un gran impedimento, porque nos desvía del amor puro y desinteresado, transformando nuestra relación con Dios en una transacción donde esperamos recibir algo tangible a cambio de nuestra devoción. Nos impide amar a Dios por sí mismo, por quien es, y nos centra en lo que Él puede darnos o hacernos sentir. Estas tres raíces, el apego secreto a la propia voluntad, la resistencia inconsciente al sufrimiento y la búsqueda de consolaciones en lugar del Consolador, están interconectadas de una manera profunda y se alimentan mutuamente. Si nos aferramos a nuestra propia voluntad, nos resistiremos a aquello que la contradiga, lo que a menudo implica una cruz o un sufrimiento. Y si no somos capaces de abrazar la cruz, buscaremos evasiones o compensaciones en las consolaciones sensibles para sentirnos bien sin la necesidad de una purificación más profunda. Es un ciclo que puede perpetuarse si no se rompe con una decisión firme y un discernimiento constante, siempre con la humildad de pedir la gracia de Dios para ver estas sombras y la valentía para arrancarlas de raíz. Santa Teresa no solo identificó estas trampas, sino que también nos ofreció el antídoto, la determinación inquebrantable. Para ella, una de las virtudes cardinales en el camino espiritual era una voluntad firme y decidida de seguir a Cristo a toda costa, sin mirar atrás, sin excusas, sin componendas con el ego. Ella misma lo demostró a lo largo de su vida, enfrentando incomprensiones, enfermedades y obstáculos de todo tipo, siempre con una resolución inquebrantable de cumplir la voluntad divina y de avanzar en el camino de la oración. Esta determinación no es fruto de nuestra sola fuerza humana, sino una gracia que se nos concede cuando nos abrimos por completo a Dios, reconociendo nuestra debilidad y confiando plenamente en su poder. La determinación inquebrantable nos permite mirar de frente el apego a nuestra voluntad y decir no a nuestros caprichos, eligiendo la voluntad de Dios por difícil que parezca. Nos capacita para abrazar el sufrimiento, transformándolo en una ofrenda de amor y en un medio de purificación, sin huir de él. Y nos libera de la dependencia de las consolaciones sensibles, permitiéndonos amar a Dios en la sequedad, en la noche oscura del alma, sabiendo que Él está presente incluso cuando no lo sentimos. Es el amor maduro que no necesita ser alimentado por emociones, sino por la fe pura y la entrega incondicional. Queridos compañeros de camino, hemos explorado 7 senderos sutiles que pueden desviar el alma, y hemos ahondado en las 3 raíces profundas que alimentan estas inclinaciones, todas ellas desveladas por la perspicacia de nuestra querida Santa Teresa de Jesús. Hemos hablado de la humildad decorativa, la paciencia selectiva, la generosidad con reservas, la prisa espiritual encubierta, la empatía condicionada, la conformidad perezosa y la devoción de fachada. Y en las profundidades descubrimos el apego secreto a la propia voluntad, la resistencia inconsciente al sufrimiento y la búsqueda inconsciente de consolaciones en lugar del Consolador. Comprender estas sutiles inclinaciones no es un ejercicio de autocondena, sino un acto de profunda humildad y un regalo de discernimiento. Santa Teresa, con su amor inmenso por cada alma, no buscaba señalarnos con el dedo, sino iluminar el camino para que pudiéramos liberarnos de aquello que nos aprisiona y nos impide amar a Dios y al prójimo con todo nuestro ser. Su enseñanza es una invitación constante a la autenticidad, a la transparencia ante Dios y ante nosotros mismos. Ella sabía que el verdadero progreso espiritual no se mide por grandes proezas externas, sino por la pureza de intención y la radicalidad de la entrega en lo más íntimo del corazón. La senda de la perfección teresiana no es una evasión de la realidad, sino un buceo valiente en ella, transformándola con la fuerza del amor divino. Nos invita a dejar de lado la autocomplacencia, a enfrentar nuestras sombras con la luz de la fe y a abrazar la cruz de cada día, no como una carga, sino como una oportunidad para unirnos más íntimamente a Cristo. Es un camino de desapropiación de todo aquello que no es Dios, para que Él sea nuestro todo en todo.
Recordemos siempre que el propósito de identificar estas sutilezas no es generar culpa o desánimo. Al contrario, es un llamado a la esperanza y a la acción. Cada vez que detectamos una de estas sombras en nuestra alma, se nos presenta una oportunidad dorada para un acto de amor más puro, para una renuncia más generosa, para un paso más firme hacia la libertad interior que solo se encuentra en la unión con Dios. Es la gracia de poder decirle a nuestro Señor: aquí estoy, Señor, con mis debilidades y mis apegos, pero deseo con todo mi corazón que seas tú quien reine en mí, sin reservas ni condiciones. Santa Teresa nos enseñó que la oración es el medio por excelencia para este discernimiento y esta transformación. En el diálogo íntimo con Cristo, en el silencio de la contemplación, Él mismo nos revelará aquello que necesita ser purificado. Es en ese encuentro amoroso donde nuestra voluntad se irá fundiendo con la suya, donde el temor al sufrimiento se convertirá en aceptación y donde nuestra búsqueda de consuelos se transmutará en un amor puro por el Consolador mismo. Este viaje espiritual es un camino de toda la vida, lleno de caídas y levantadas, de arideces y consuelos, pero siempre bajo la mirada amorosa de Dios que nos impulsa a seguir adelante. La valentía no reside en no caer nunca, sino en levantarse siempre con mayor humildad y confianza en la misericordia divina. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu corazón y te ha ofrecido una chispa de luz para tu propio camino, te invito de todo corazón a unirte a nuestra creciente familia de almas que buscan la verdad y la comunión con Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros encuentros. Aquí construimos juntos un espacio de fe, de reflexión y de crecimiento mutuo, donde cada voz y cada historia tienen un valor incalculable. Y hablando de historias, nos encantaría que compartieras la tuya. ¿Has sentido en algún momento la presencia de estas sombras sutiles en tu vida? ¿Cómo has luchado contra ellas o qué luz has encontrado para superarlas? Quizás tienes una experiencia en tu comunidad que te ha ayudado a reconocer y trabajar alguna de estas inclinaciones. Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos saber cómo este video te ha impactado, qué has aprendido o qué nueva perspectiva te ha regalado. Tu experiencia es un tesoro para todos y al compartirla no solo nos enriqueces a nosotros, sino que también inspiras a otros en su propio camino de fe. Anímate a ser parte activa de esta comunidad.